Esta es la clase número 12 de programación desde cero. Hoy veremos el concepto de parámetro, parámetro por valor, por referencia, variables locales y globales. Un parámetro es un tipo de variable que sirve como mecanismo de intercambio de información entre el algoritmo principal y los módulos, ya sean las funciones o los procedimientos. Por lo general, representan esos primeros valores que reciben las funciones o los procedimientos antes de comenzar a funcionar. Dependiendo de su utilización, se los suele clasificar en dos tipos: parámetros por valor y por referencia. Los parámetros por valor son aquellos que ya estuvimos utilizando en la clase anterior, solamente que hasta ese momento no conocíamos correctamente su concepto o su denominación. Los parámetros por valor representan a una copia de las variables, por ejemplo, del algoritmo principal. Justamente por el hecho de representar a una copia de la variable, cualquier modificación que se realice sobre este parámetro, ya sea en una función o en un procedimiento, no va a repercutir en el funcionamiento del algoritmo principal, ni tampoco en el valor que tenía anteriormente esa variable. Mientras que un parámetro por referencia actúa directamente sobre la variable del algoritmo principal o función. Es decir, que las modificaciones que realicemos sobre esas variables en el módulo sí van a repercutir en el funcionamiento del algoritmo principal. Vamos a un ejemplo para que esto se comprenda mejor. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo en el cual se introduce un número por teclado. Luego se llama a una función pasando este número por valor y se lo multiplica por 10. Una vez que se ejecutó esta función, se imprime desde el algoritmo principal el valor de esta variable y se puede notar que este no fue modificado, ya que justamente se llamó o se pasó este valor por parámetro por valor. Mientras que luego se llama a la función por referencia y se realiza esta misma acción. Se puede notar que esta vez el valor sí fue modificado, es decir, sí se multiplicó, y eso justamente porque se realizó ese pasaje por referencia, por lo tanto las modificaciones en esa función sí repercutieron en el algoritmo principal desde el cual se la llamó. Existen algunas reglas que tenemos que tener en cuenta al momento de usar parámetros. La primera es la misma cantidad de parámetros que argumentos. Significa que si yo desde el algoritmo principal le estoy pasando 3 parámetros a la función o al procedimiento, este módulo tiene que estar preparado para tomar esa misma cantidad de valores. En segundo lugar, se debe mantener el orden y la posición. ¿Qué significa? Que si yo le estoy pasando por parámetro una letra y un número, el módulo tiene que estar preparado para recibir esas variables y en ese orden. Por último, y con relación al punto anterior, debemos tener en cuenta los mismos tipos de datos. Es decir, los parámetros y los argumentos tienen que trabajar, además del orden, el mismo tipo para poder funcionar correctamente. Por último, tenemos que hablar acerca de la diferencia entre las variables locales y globales. Habrán notado que en algunos ejemplos, ya sea de funciones y procedimientos, declaramos algunas variables específicas para estos módulos. Las variables que son propias de un módulo son denominadas variables locales y solamente pueden ser utilizadas en esa función o en ese procedimiento en específico. Esa es la diferencia con las variables globales, las cuales son declaradas en el algoritmo principal y pueden ser utilizadas en otros módulos por medio de los pasajes por valor y por referencia. Para concluir y poner en práctica todo lo que vimos hasta este momento, te dejo este ejercicio. El mismo requiere de 3 procedimientos. Uno para cargar la matriz de nota de 10 estudiantes, otro que muestre en pantalla las notas cargadas y el último que calcule el promedio de estas notas. Eso ha sido todo, espero que les haya gustado.